Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Sed bienvenidos a otra reseña literaria en Puro Vicio, Cine y Literatura. Soy Guillermo Mas y hoy vamos a hablar de Diccionario de Dioses de Gabriel Albiac. ¿Qué vamos a encontrar en este libro? Pues una reflexión personal sobre el trayecto experiencial de una generación, ¿no? El que ha vivido Gabriel Albiac, que es verdad que es un filósofo bastante impersonal, es decir, en sus reflexiones no habla en primera persona casi nunca, utiliza una tercera persona estrictamente académica, pero que sí es cierto que trata temas que le tocan bastante de cerca. Entonces lo que vamos a encontrar es el itinerario de una generación que comenzó creyendo en la utopía y que ha acabado desencantada y anclada en una especie de nihilismo, de escepticismo, de cinismo incluso bastante amargo. Y bueno, en este sentido podríamos hablar de los adioses, ¿no? Todo aquello que ha dejado atrás, que ha tenido que despedir esa generación. Personas, ideas, esperanzas, ilusiones, que han sido precisamente de lo que han ido desencantándose. Un reguero de desencantos que es lo que recoge este libro. Yo diría que este libro es una suma, una compilación de todos los temas de interés de Albiac, sobre todo pues Mayo del 68 y otros temas a los que les ha dedicado libros independientes, pues aquí también aparecen, aunque de forma menos, ahonda menos, pero aparece. Y bueno, me quedaría también con el estilo literario de Albiac, ¿no? Un filósofo no tiene por qué tener un gran estilo literario, basta que tenga un buen estilo expositivo. Sin embargo, Albiac es alguien que trabaja cada frase de forma casi obsesiva y que pues siempre busca una pulcritud, una excelencia en el estilo, cercana muchas veces al barroco, que está en sus artículos, está en sus novelas, está en sus ensayos, y que yo creo que también en Diccionario de Dioses es donde está más pulido. Bueno, este libro yo tengo en mis manos la edición de Seix Barral, pero hace poco ha habido una edición, una reedición en Confluencias, con lo cual es un libro muy fácil de encontrar ahora mismo en librerías. Pero bueno, vamos a entrar ya en materia, en el libro. ¿Qué personajes estudia Albiac? ¿Cuáles son los filósofos principales que influyen sobre su pensamiento? Bueno, pues Pascal, Platón, Maquiavelo, Marx, Spinoza, por supuesto, al que le dedicó un libro extraordinario. En fin, los filósofos que él más se dedica a estudiar, ¿no? Porque a Pascal le hizo una edición, pues prácticamente la mejor que hay casi en todas las lenguas, según algunos expertos, de los pensamientos de Pascal, anotada. Y a Spinoza, ya digo, le dieron el Premio Nacional de Ensayo a Albiac por un libro sobre Spinoza que se llama La sinagoga vacía y que es excelente. Bueno, ¿qué poetas aparecen también? Porque hay mucha poesía y eso, evidentemente, influye también sobre su estilo literario. Pues aparece Virgilio, aparece Quevedo, aparece Petrarca, aparece Leopardi, aparece Borges y aparece Paul Celan, ¿no? Podríamos decir que es un poco los poetas que más le influyen. ¿Qué hechos históricos aparecen? Bueno, pues Mayo del 68, la caída del muro de Berlín, que es el que ilustra la portada de esta edición de Seix Barral, etcétera. ¿Qué maestros y amigos ha tenido Albiac? Bueno, pues maestros, por ejemplo, Althusser, con el que estudia Marx en París. Althusser es un poco el que le da la vuelta a los estudios sobre Marx. Negri, que es el autor de Imperio. Algunos autores españoles contemporáneos, como Sánchez Tortosa, como Rodríguez García, como Maestre, Agapito Maestre. Y bueno, uno recientemente fallecido que yo creo que influyó bastante sobre ya no solo sus intereses, sino también sobre su estilo literario, que sería una especie de maestro también, José Jiménez Lozano, ¿no? Bueno, ¿qué temas aparecen en el libro? Pues, por ejemplo, el antisemitismo, él lo trata desde sus orígenes hasta su implosión, digamos, que sería pues, el caso Dreyfus, hasta hechos muy recientes, y digamos que es cuando el libro se acerca más al tono periodístico en relación a Israel, ¿no? Luego, por ejemplo, la política él la estudia desde Clausewitz y su libro sobre la guerra, diciendo que al final toda política es administración de muerte, ¿no? ¿Qué más? Bueno, pues los orígenes del nacionalismo, del socialismo y del fascismo, él los establece en el idealismo alemán de Fichte y de otros autores, ¿no? Bueno, también hay una teoría sobre la novela negra con el Marlowe de Raymond Chandler. Yo le dediqué un vídeo y lo encontrarán en el canal precisamente hablando de esa teoría de la novela de Gabriel Albiac y por lo tanto me remito a ella, pero se encuentra en este libro, es donde yo la encontré. ¿Qué más? Bueno, pues un diagnóstico, el de Freud, que a través de una epístola, de una carta que manda Freud en 1914 sobre la guerra mundial, en la que Freud, con una lucidez extrema, pues ya se da cuenta de que eso supone el fin de la civilización occidental, el fin de Europa a nivel global, etcétera. Y yo creo que los acontecimientos recientes con respecto al coronavirus, pues vienen a darle la razón a Freud y a su diagnóstico tempranísimo, ¿no? ¿Qué más? Bueno, pues él, yo creo que el tema que más páginas le dedica es el tema de la revolución, y también el tema del
terrorismo, ¿no? Que un poco lo relaciona y pone en Robespierre el inicio de ambos. ¿Qué más? Bueno, pues sobre, por ejemplo, el 11S, le dedica unas pocas páginas, pero en mi opinión muy interesantes. Tiene una frase que me gusta mucho, que es que nada envilece tanto como hacer del dolor escena, ¿no? Como un poco escenificar el dolor, que es algo que estamos acostumbrados en muchos homenajes a las víctimas. ¿Y qué más dice? Bueno, pues él, por ejemplo, habla del ser humano como un perseguidor de ficciones, ¿no? En nombre de las cuales pues está dispuesto a matar a otras personas, ¿no? Sería una característica únicamente humana, ¿no? De ese mono asesino sin pelo del que hablaba también Freud. Y otro tema que le interesa es el del yo como ilusión. De hecho, él, tal y como entiende al escritor, los buenos escritores para el Viac son aquellos que se desprenden de su identidad a la hora de escribir, ¿no? Que son nadie. Entonces, bueno, estas son yo creo que suficientes razones para leer este libro, que es bastante interesante y a pesar de tratar tantos temas, no se entretiene con ninguno, sino que los trata de una forma bastante divulgativa, ¿no? A la par que profunda. Y yo diría que en general pues es el acta de defunción de una época, ¿no? Que es lo que ha vivido Alvear, su generación, el nacimiento y muerte de una época y el nacimiento de otra, el alumbramiento de otra, que nace a partir del 11S y que ya veremos en qué consiste, aunque ahora pues con el coronavirus ya lo estamos empezando a ver, ¿no? Pero pues su generación creyó que iba a ocurrir otra cosa, pero no, en realidad lo que existieron es a la defunción de una época, un cambio epocal. Y bueno, pues para terminar me gustaría acabar con una reflexión que hace Hermann Tertsch y que creo que viene muy al caso de este libro, que es verdad que el siglo XX es el siglo de los más grandes horrores de la historia de la humanidad, pero también es el siglo que más bellas páginas ha dejado y por lo tanto pues es muy interesante estudiarlo. Y en ese sentido, yo creo que el libro Albiac es en lengua española de los mejores de este siglo para entender el anterior y por eso pues queda absolutamente recomendado. Con esto llegamos al final del programa, solo me queda agradeceros vuestro tiempo, vuestra atención. Si os ha gustado, invitaros a suscribiros y a darle a me gusta y seguimos con más contenido en Puro Vicio, Cine y Literatura. Muchas gracias.